Capítulo 1. El dilema de la reina. Los tacones de la reina Valera resonaron por los pulidos pasillos de cristal de su palacio mientras se movía con paso decidido. Sus túnicas de color azul plateado se arrastraban tras ella como las corrientes fluidas del planeta. Los ríos sagrados de THX, su mirada, tan gélida y formidable como los imponentes picos de hielo que custodiaban su ciudad, despertó un destello de duda, un destello que nadie, ni siquiera sus consejeros más cercanos, se habrían atrevido a mencionar si hubieran vislumbrado y, sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, esa duda seguía carcomiéndola con cada paso que daba por la reina de THX. La duda era tan extraña como la debilidad. Su pueblo veneraba la fuerza, una cualidad que cada gobernante de Baresh había encarnado desde el amanecer de su civilización. Se esperaba que su reina fuera la más fuerte, la más resistente y la más inquebrantable ante cualquier desafío, pero incluso Valera no podía negar el peso que había comenzado a asentarse sobre sus hombros, la carga de los susurros que se filtraban a través del palacio como un veneno insidioso. Los susurros habían comenzado hace varios meses después de que ella había sufrido un inexplicable episodio de mareos durante un discurso público. Valera se había apresurado a descartarlo, insistiendo en que no era más que fatiga de una noche pasada planeando estrategias para una disputa del clan vecino, pero la gente lo había visto y la noticia se había extendido desde entonces. Sus episodios de debilidad habían crecido, momentos fugaces cuando su visión se nublaba o sus músculos temblaban. Nunca duraban mucho, pero para Valera eran suficientes para plantar la semilla del miedo, porque si su gente notaba incluso el más mínimo signo de vulnerabilidad, perderían la fe, y si perdían la fe su gobierno podría desmoronarse. No podía permitirse eso. No con rivales esperando en las sombras, ansiosos por cualquier excusa para desafiar su autoridad, pero tenía una oportunidad de silenciar a los escépticos. La ceremonia de resistencia, el antiguo ritual, era una prueba de fuerza y resistencia, una prueba agotadora que llevaría su cuerpo y mente a sus límites absolutos. Todas las reinas antes que ella lo habían completado, emergiendo como un símbolo de resistencia y poder. Valera sabía que si podía soportar la ceremonia sería suficiente para probar su fuerza, para asegurarle a su gente que su reina era tan indomable como siempre, pero en su corazón Valera sabía la verdad. La debilidad todavía estaba allí, una sombra acechando debajo de su fachada tranquila. Había considerado intentar la ceremonia sola como dictaba la tradición, pero cada vez que entrenaba, cada vez que llevaba su cuerpo al límite, el miedo regresaba. ¿Qué pasaría si vacilaba? ¿Qué pasaría si fallaba? Su gente nunca la perdonaría y ella tampoco se perdonaría a sí misma. Mientras caminaba, su consejero principal Zarak se interpuso en su camino. Haciendo una profunda reverencia, sus túnicas rojas se arremolinaron a su alrededor y su mirada aguda y calculadora se encontró con la de ella. Zarak era la única persona en la que confiaba implícitamente, un hombre de inteligencia tranquila que había servido a su familia durante décadas. Si alguien podía ofrecerle una solución era él. Sarich, ella saludó con un ligero ceño fruncido tirando de sus labios. No estoy de humor para bromas. Si tienes una sugerencia, dila claramente. Zerk enderezó su expresión ilegible. Mi reina, he oído hablar de un aliado potencial que puede ayudarte en tu preparación para la ceremonia. Un ser que posee una resistencia inusual que podría complementar la tuya. Valera levantó una ceja curiosa a pesar de sí misma y de Ali. ¿De quién hablas? Un humano respondió observando su reacción de cerca. Es nuevo en nuestro mundo. Sobrevivió a un aterrizaje forzoso en la vía Sarnak. Digamos que se lo ha clavado. Desde entonces ha logrado sobrevivir en el desierto, mostrando una adaptabilidad notable. Creo que podría ofrecer una forma de fuerza que podemos encontrar beneficiosa. El ceño fruncido de Valera se profundizó. Los humanos eran una visión rara en THX y los que lo hicieron aventurarse en territorio Baresh rara vez duraba mucho. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia como seres frágiles que carecían de la resistencia física de muchas otras especies. Sin embargo, Serich parecía convencido. Un humano repitió. El escepticismo impregnaba sus palabras. ¿Sugieres que yo, reina de Trix, busque la ayuda de uno de su especie? ¿Estás tan desesperada por verme fallar? Para nada, mi reina, dijo Serich suavemente, imperturbable por su tono. Sugiero una alianza de fortalezas. La resistencia humana es, según mis fuentes, es excepcional. Se ha entrenado en resistencia física, una habilidad que puede serte útil. Bueno, considéralo una mezcla de conocimientos, una innovación en la tradición, si quieres. La mirada de Valera se endureció mientras repasaba sus palabras. La tradición era la piedra angular de la sociedad de Baresh, era lo que los separaba de los clanes menores, lo que daba legitimidad a sus gobernantes, pero si había incluso una pizca de verdad en la propuesta de Sark. Si este humano podía ayudarla a sobrevivir al ritual, entonces tal vez la tradición podría doblarse solo esta vez.
Muy bien, dijo con voz fría y autoritaria. Arregla una reunión con este humano, pero debes saber que este ser aquí no tolerará el fracaso si demuestra ser una carga. Yo mismo lo enviaré de regreso a la cintura. Serich inclinó la cabeza. Entendido, mi reina. Lo llevaré al palacio de inmediato. Horas después, Valera estaba de pie en la gran sala de audiencias, su mirada fija en la figura al otro extremo de la habitación. El humano John Carter estaba de pie, con un aire de tranquila confianza que le pareció intrigante e inquietante. Era alto y musculoso con una postura casual que parecía casi irrespetuosa en el gran salón del Baresh, su atuendo simple, funcional y totalmente inadecuado para la refinada grandeza del palacio solo enfatizaba su extranjería. Valera entrecerró los ojos, observándolo mientras observaba su entorno con una leve sonrisa. No había miedo en su mirada ni asombro, era como si estuviera conociendo a un igual. No al gobernante de THX, eres el humano al que llaman John Carter. Comenzó su voz haciendo eco a través de la cámara. Inclinó su cabeza con una sonrisa fácil tirando de sus labios. Ese soy yo, su majestad, aunque no me dieron exactamente mucha opción sobre estar aquí. Los labios de Valera se apretaron. No estaba acostumbrada a tal irreverencia casual, especialmente no de alguien que debería mostrarle el máximo respeto. Estás aquí porque necesito tu ayuda. Mi asesor habla muy bien de tu resistencia y tributo a. Tengo la intención de ponerme a prueba. La sonrisa de John no vaciló, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. Resistencia, yo sería feliz para ayudar, pero tengo que admitir que es un poco extraño ser convocado por una reina solo porque puedo correr unas pocas millas sin colapsar. La expresión de Valera permaneció fría e ilegible. Esto no es una cuestión de correr humano. La ceremonia de resistencia es un ritual sagrado UAL que requiere resiliencia más allá de los límites de la mayoría de los seres. Es una prueba de mente, cuerpo y espíritu, una prueba que determina el valor de la reina misma. Si fallo traerá deshonra sobre mí y pondrá en duda mi gobierno. Para su sorpresa, la expresión de JK se suavizó un poco. No había burla en su mirada ahora, solo una comprensión firme que la hizo sentir extrañamente vulnerable. Lo entiendo, dijo silenciosamente. Suena como si mucho estuviera escribiendo sobre esto. No te decepcionaré. Valera sintió un destello de algo en lo que no podía confiar del todo. Tal vez no era demasiado pronto para eso, pero estaba intrigada por su disposición, su falta de miedo. Tal vez la sugerencia de Sark no había sido tan tonta. Después de todo, entrenarás conmigo durante una semana, declaró. Si al final de en ese momento estoy convencido de tu capacidad, me acompañarás en el ritual, pero entiende que si fallas o me obstaculizas de alguna manera, no dudaré en despedirte. Sus ojos de Young brillaron con diversión, pero simplemente asintió. Entendí, su majestad, me comportaré lo mejor posible. Valera se giró bruscamente señalando el final de la conversación. Sintió el peso de su mirada mientras salía de la cámara y, por primera vez en meses, un rayo de esperanza se encendió dentro de ella. Este humano, por extraño que fuera, podría ser la respuesta que había estado buscando. Capítulo 2. Una alineación improbable. El amanecer de un nuevo día se extendió por el irregular horizonte de THX mientras la reina Valera se preparaba para el entrenamiento que comenzaría bajo la guía del humano. Se sentía extraño, casi sacrílego, poner cualquier aspecto de su preparación para la ceremonia sagrada de resistencia en manos de un extraño. Sin embargo, aquí estaba, a punto de conocer a John Carter, en las exclusivas cámaras de entrenamiento del palacio. Las cámaras eran vastas y de última generación, una mezcla de la tecnología de Tian y la tradición de Baresh. Brillaban. Las paredes de cristal brillaban en tonos violeta e índigo, y las antiguas estatuas de reinas guerreras se encontraban en nichos vigilando a Valera con expresiones feroces e inquebrantables. Había crecido entrenando en esta misma habitación bajo el escrutinio de aquellos que habían gobernado antes que ella. El peso de su mirada era un recordatorio constante de su responsabilidad y hoy no fue diferente. Valera miró la puerta cuando se abrió y John Carter entró vestido con su extraño atuendo terrestre. Su ropa, una camisa sin mangas y pantalones cortos, era funcional, pero no ocultaba el hecho de que parecía casi cómicamente fuera de lugar en el lujoso y sagrado espacio. Tenía un paso fácil y seguro, aparentemente despreocupado por la grandeza que lo rodeaba. Así que, ¿por dónde empezamos?, preguntó con una sonrisa. Mirando alrededor de la habitación con curiosidad no disimulada, Valera resistió el impulso de burlarse de la idea de que este hombre tan poco refinado y casual la ayudara a prepararse para la prueba más agotadora de su vida. Era casi ridículo. Pero había tomado su decisión y la llevaría a cabo. Empezamos con lo que afirmas hacer bien, respondió ella, cruzándose de brazos y mirándolo con frialdad. Muéstrame lo que consideras entrenamiento de resistencia. La sonrisa de Young se amplió cuando metió la mano en la bolsa que había traído y sacó una colección de artículos que parecían casi primitivos en comparación con el elegante equipo.
Había una cuerda gruesa, varias bandas elásticas, un par de pequeñas pesas y un dispositivo que él llamó cuerda para saltar. Valera levantó una ceja claramente no impresionada. ¿Este es tu equipo?, preguntó, incapaz de mantener el escepticismo fuera de su voz. Seguramente tú no esperas que me rebaje a estos métodos crudos. John rió entre dientes sin inmutarse. Estos métodos crudos, como los llamas, son bastante efectivos. Allá en la Tierra nos enfocamos en la simplicidad y la intensidad. Confía en mí que hará el trabajo. Comenzó demostrando cada ejercicio sus movimientos fluidos y practicados. Valera observó mientras le mostraba cómo usar la cuerda para saltar, hacer algo que él llamó estocadas y mantener una posición a la que se refirió como plancha. Los ejercicios parecían bastante sencillos, pero notó la sutil dificultad en cada uno, la forma en que involucraban músculos de maneras a las que ella no estaba acostumbrada. Muy bien, dijo finalmente con un dejo de renuencia. Si estos métodos son efectivos, no los cuestionaré. Procedamos. Comenzaron con una serie de calentamientos y Valera se encontró avanzando en el ejercicio IES con una mezcla de fascinación y frustración. Los movimientos no le eran familiares y la tensión en sus músculos era diferente a lo que estaba acostumbrada. El humano parecía sentir su irritación, aunque no dijo nada, simplemente observándola con esa misma actitud tranquila y relajada. Después de los calentamientos, John le presentó lo que él llamaba entrenamiento por intervalos. Se esforzarían al máximo durante breves periodos de descanso, y luego repetirían el proceso. Valera estaba acostumbrada a largas y agotadoras sesiones de resistencia, pero este entrenamiento de alta intensidad era algo nuevo. Los esfuerzos cortos e intensos exigían su cuerpo de maneras que no había anticipado, y para la tercera ronda podía sentir que sus músculos ardían a pesar de la incomodidad. Valera se negó a mostrar ningún signo de debilidad. Se esforzó en cada serie, su respiración se hacía más fuerte y su corazón latía con fuerza, pero su expresión permaneció estoica. John, para su crédito, siguió el ritmo de ella. Su propia respiración era constante mientras se movía a través de cada intervalo con una facilidad que era a la vez exasperante e impresionante. Cuando finalmente se detuvieron, John se inclinó hacia atrás con los brazos cruzados mientras la miraba con una mirada de genuina admiración. No estaba mal, dijo asintiendo con aprobación. La gente ya habría necesitado un descanso. Valera se enderezó y levantó la barbilla. Los bares no flaquean fácilmente, respondió. Su tono estaba lleno de orgullo. Estamos entrenados desde el nacimiento para soportar cualquier dificultad. Bueno, John respondió, un destello de diversión en sus ojos porque recién estamos comenzando. Durante los siguientes días, sus sesiones de entrenamiento se volvieron más intensas. John le presentó ejercicios que ejercitó músculos que no sabía que podían doler, métodos de equilibrio y coordinación que desafiaron su agilidad y resistencia, ejercicios que la dejaron sin aliento pero entusiasmada. El escepticismo inicial que había sentido hacia sus métodos comenzó a desvanecerse cuando vio los resultados. Su cuerpo se hizo más fuerte, más resistente, y su confianza en su capacidad para completar la ceremonia creció con cada día que pasaba. Pero no fue solo el entrenamiento físico lo que la intrigó. Se encontró sintiendo curiosidad por John mismo, por el extraño mundo del que venía y las costumbres que describió en sus breves momentos de descanso. Su humor, su resistencia y su voluntad de desafiarla sin miedo a la reprimenda eran rasgos que rara vez había encontrado entre su propia gente. En el quinto día de entrenamiento, mientras se estiraban en la cámara de enfriamiento, John se apoyó contra la pared y la miró con una expresión que era a la vez pensativa y divertida, así que comenzó con su tono casual. ¿Qué pasa con esta ceremonia? De todos modos, has mencionado que es importante, pero todavía no entiendo realmente para qué te estás preparando. Valera dudó mirando hacia otro lado mientras consideraba su respuesta. La ceremonia de resistencia era sagrada, una tradición que se había transmitido de generación en generación. Se sentía casi incorrecto hablar de ello tan libremente con un extraño, y sin embargo J había demostrado ser digno de un grado de confianza. La había empujado, la había apoyado e incluso había logrado hacerla reír en ocasiones, algo que no había hecho en más tiempo del que podía recordar. La ceremonia de resistencia comenzó lentamente a elegir sus palabras con cuidado. Es una prueba que toda reina debe pasar, es una demostración de resiliencia, una prueba que prueba mi capacidad para soportar las dificultades que enfrenta mi gente. Al completar la ceremonia afirmo mi dignidad para gobernar. John asintió con la cabeza, su expresión respetuosa mientras escuchaba. Y si no lo haces, la mirada de Valera se endureció. Entonces sería vista como no apta para liderar, sería una vergüenza para el trono, una señal de debilidad que mis rivales se apoderarían de la gente, perdería la fe y mi gobierno sería desafiado. En el peor de los casos podría significar el fin de mi dinastía. Por un momento hubo silencio mientras John procesaba sus palabras. Ella
Podía ver la comprensión en su mirada, la forma en que parecía comprender el peso de sus responsabilidades, era una mirada que ella había visto solo raramente y le sorprendió encontrarla en alguien de un mundo tan diferente al suyo. Bueno, él dijo finalmente, una pequeña sonrisa levantando las comisuras de su boca. Entonces suena como si no tuvieras muchas opciones más que tener éxito. Menos mal que me tienes en tu equipo, ¿cierto? Una sonrisa renuente tiró de los labios de Valera. Ella nunca lo admitiría, pero había algo extrañamente reconfortante en su confianza, en la forma fácil en que aceptó el desafío sin miedo. Si ella admitió, sus métodos han demostrado ser inesperadamente efectivos. John se rió entre dientes, un sonido cálido y genuino que resonó en la cámara. Lo tomaré como un cumplido, Su Majestad. Mientras continuaban su entrenamiento, Valera se encontró reflexionando sobre el viaje que habían compartido durante la semana pasada. Había sido escéptica con él, incluso había resentido la idea de que necesitaría la ayuda de un humano, pero él le había demostrado que estaba equivocada una y otra vez, con su fuerza, su resiliencia y su optimismo inquebrantable. Al final de su sesión final, Valera sintió una nueva sensación de calma. Sabía que la ceremonia sería agotadora, que pondría a prueba cada fibra de su ser. Pero con la guía de John se sintió realmente preparada. Por primera vez en meses, mañana se enfrentaría a la prueba definitiva, y sin importar lo que pasara lo haría con la fuerza que había redescubierto tanto en sí misma como en él improbable aliado que había estado a su lado. Capítulo 3. Una prueba de fuerza de voluntad. El sol coronó sobre las torres de la ciudad capital, proyectando largas sombras sobre los terrenos reales, mientras un silencioso zumbido de anticipación ondeaba por el palacio. Era el día de la ceremonia de resistencia y cada ciudadano, desde el noble más rico hasta el sirviente más humilde, esperaba noticias de la actuación de su reina. Era más que una tradición, era un día del juicio, una medida del valor de Valera a los ojos de su pueblo. La reina Valera estaba en sus aposentos privados. Su reflejo la miraba desde el espejo de cristal pulido, que llevaba una armadura ceremonial adornada con los intrincados grabados de las reinas pasadas, símbolos de resiliencia y fortaleza tallados por manos convertidas en polvo. Hace mucho tiempo, la armadura brillaba con un brillo opaco, un marcado contraste con él prendas más suaves y opulentas que solía usar. Este era el atuendo de una reina guerrera despojada de lujo y preparada para la prueba. El peso de la armadura se sentía diferente hoy, más pesada, más vinculante. No era solo la carga física, era el conocimiento de que tenía que triunfar. Las dudas que la habían plagado en los últimos meses revoloteaban en los bordes de su mente, susurrando sobre el fracaso de la debilidad. Pero mientras ajustaba los brazaletes en sus antebrazos, una nueva resolución estabilizó sus manos. Pensó en la semana pasada, en las agotadoras sesiones con JN, en su confianza inquebrantable en su fuerza y en la confianza que había depositado a regañadientes en su guía. Como si fuera un golpe suave, se hizo eco en la puerta de la cámara. Se giró para ver a John Carter entrar, vestido con un atuendo práctico y simple, más adecuado para el terreno accidentado del desierto de Tian que las cámaras reales. Parecía fuera de lugar en medio de la opulencia, pero su presencia era tranquilizadora. Luto por su majestad, la saludó con una sonrisa que tenía un trasfondo de calidez y aliento. ¿Lista para mostrarles lo que tienes? Valera se permitió una breve sonrisa. Se había acostumbrado a su irreverente manera e incluso lo encontró extrañamente reconfortante. Estoy tan preparada como se puede estar para tal prueba, respondió, ajustando su armadura. Tus métodos han demostrado ser efectivos, John Carter. Te debo una deuda de gratitud. JN agitó una mano despectivamente. No lo menciones. Además, tengo la sensación de que eras lo suficientemente fuerte antes de que yo llegara. Solo necesitaba un pequeño recordatorio. Sus palabras tocaron algo en lo profundo de ella, un destello de la confianza que una vez había llevado tan sin esfuerzo que enderezó su postura, la de una reina. Una vez más, entonces procedamos, dijo su voz firme. La procesión a los terrenos ceremoniales fue solemne y silenciosa. Un desfile de guardias y asesores del palacio que la flanqueaban mientras caminaba, con John siguiéndola a una distancia respetuosa detrás. Mientras se acercaban a la arena ceremonial, una vasta plataforma circular rodeada de pilares de piedra grabados con los nombres de reinas anteriores. Valera sintió todo el peso de la tradición asentarse sobre ella. La arena estaba lleno de ciudadanos reunidos para presenciar el juicio de su reina. Murmullos ondearon entre la multitud cuando Valera apareció, su armadura captando la luz de la mañana temprano. Ella podía sentir su duda, la tensión que se había acumulado en los últimos meses, los susurros de su potencial fragilidad. Hoy ella silenciaría esas dudas. Mientras subía a la plataforma, el sacerdote principal de THX, un anciano Baresh con la piel surcada por la edad y la sabiduría, se acercó a ella. Su voz era profunda y resonante mientras entonaba las antiguas palabras de bendición, invocando a los espíritus de las reinas pasadas para guiarla a través de la terrible experiencia. Ella escuchó sus palabras, dejando que la inundaran, anclándose en la historia que
La unía a este momento. Una vez que las bendiciones se completaron, el sacerdote dio un paso atrás señalando el inicio del juicio. La multitud se quedó en silencio, sus ojos fijos en ella mientras se preparaba para enfrentarla. Primera prueba. La ceremonia de resistencia se dividió en 3 etapas agotadoras cada una. Diseñada para llevar a la reina a sus límites, la primera fue la prueba de resistencia, una prueba de resistencia en la que sería sumergida en las heladas aguas del lago sagrado, conteniendo la respiración mientras luchaba contra el frío que se filtraba en sus huesos. El objetivo era simple: permanecer sumergida el mayor tiempo posible, emergiendo solo cuando alcanzó su punto de ruptura. Cuando Valera se acercó al borde del lago, sintió el frío que irradiaba de su superficie. El agua estaba casi congelada. Mantenida a esa temperatura por los manantiales subterráneos naturales de THX, miró por encima del hombro donde Jon estaba justo afuera de los límites ceremoniales, mirándola con una mirada de tranquilo aliento. Recuerda que había dicho durante su entrenamiento: se trata de controlar tu mente, el cuerpo puede soportar mucho más de lo que crees solo. Respira lentamente, calma tus pensamientos y concéntrate en una cosa que te mantenga calma. Valera respiró profundamente, estabilizándose mientras esperaba dentro del agua. El frío fue un shock para su sistema, un frío punzante que la envolvió como una nube. Tomó una última bocanada de aire antes de sumergirse bajo la superficie. Su cuerpo quedándose rígido mientras el agua helada la envolvía, cerró los ojos obligándose a permanecer aún para dejar que su cuerpo se aclimatara al shock. Su mente se desvió hacia las imágenes que fundamentaban sus recuerdos de su madre, la reina antes que ella, que había enfrentado esta misma prueba, y de su padre, un guerrero que le había enseñado a ser inquebrantable ante el dolor. Los segundos se alargaron hasta convertirse en lo que parecían horas mientras permanecía sumergida, sus pulmones ardiendo, su corazón latía como un tambor en sus oídos. Podía sentir el frío filtrándose más profundamente, una sensación de entumecimiento que amenazaba con apoderarse de ella, pero se mantuvo concentrada en el ritmo de su respiración, en la fuerza que había desarrollado durante su entrenamiento. Finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, se empujó a la superficie jadeando por aire mientras emergía. La multitud estalló en vítores y Valera sintió una oleada de orgullo cuando salió del agua. Su piel se tiñó de azul, pero su determinación no se quebró. Captó la mirada de Jon y vio un destello de aprobación en su mirada. La segunda etapa era la prueba de fuego, una prueba de resistencia y tolerancia al dolor. Caminaría descalza sobre un lecho de brasas ardientes, el calor abrasador, el dolor. La implacable Valera se preparó recordando mentalmente el consejo de Jon sobre el manejo del dolor durante su entrenamiento. El dolor es solo una señal que le había dicho que es temporal, tu mente puede manejarlo si no dejas que te controle. Mientras se acercaba al lecho de brasas, respiró profundamente concentrándose en la fuerza que había desarrollado. Colocó un pie sobre las brasas sintiendo la quemadura inmediata del calor contra su piel, pero siguió moviendo sus pasos medidos, negándose a dejar que el dolor la frenara. Cada paso era una batalla, su mente luchaba con la agonía que lamía su SS, pero no vaciló cuando llegó al final. Sus pies estaban ampollados, pero su resolución permaneció intacta. La multitud rugió en aprobación y Valera se puso de pie con una feroz sensación de logro corriendo por sus venas. Se encontró con la mirada de Jon y en su expresión vio no solo aprobación sino admiración. La etapa final era la prueba de voluntad, una prueba de resistencia mental en la que estaría atada a un pilar y la dejarían aislada durante horas, sujeta a una serie de ilusiones diseñadas para desorientar y desafiar su cordura, a la que se enfrentaría visiones de sus mayores miedos, sus dudas más profundas, y solo manteniendo su claridad mental podría emerger victoriosa. Mientras el sacerdote la sujetaba al pilar, Valera cerró los ojos preparándose para lo que estaba por venir. Las ilusiones comenzaron casi de inmediato, una serie de imágenes inquietantes que parpadeaban ante ella como sombras, cada una más inquietante que la última que vio: visiones de su reino en ruinas, su gente alejándose de ella, sus enemigos levantándose para tomar su lugar. Se vio vacilando, sucumbiendo a la debilidad que la había plagado en los últimos meses, pero con cada visión se centró en la voz de Jon en su memoria, recordándole que era más fuerte que sus dudas. Respiró profundamente, arraigándose en la fuerza que había redescubierto, la resiliencia que había construido a través de su entrenamiento para cuando las ilusiones se desvanecieron y las restricciones fueron removidas. Valera sintió como si hubiera enfrentado a sus demonios internos y emergido, y herida dio un paso adelante, su expresión intacta, y la multitud estalló en estruendosos aplausos. La aprobación de su gente la inundó como una ola y por primera vez se sintió verdaderamente merecedora de su lealtad. Más tarde, cuando regresó al palacio, JN la recibió con una sonrisa, su mirada cálida y llena de orgullo. Sabía que saldrías adelante, dijo, su tono ligero pero sincero. Valera se permitió una rara sonrisa. A cambio, tu fe en mí fue inesperada, pero la aprecio. Vaciló y luego agregó: te debo mucho de mi éxito a ti, Jon Carter. Solo hago mi trabajo, su majestad, respondió con una sonrisa. Además lo hiciste
Bastante fácil. Mientras compartían un momento de respeto mutuo, Valera se dio cuenta de que este humano extraño y diferente como era, se había convertido en más que un aliado, se había convertido en un amigo, y mientras miraba su reino sintió un renovado sentido de propósito, una fuerza que la llevaría a través de cualquier desafío que se le presentara. Capítulo 4. La revelación de la reina. El palacio bullía de celebración. La noticia de la triunfante finalización de la ceremonia de resistencia de la reina Valera se había extendido como un reguero de pólvora, y la gente de THX se había reunido para honrarla en un gran festival. Los músicos tocaron canciones de valor, los artesanos exhibieron pinturas y estatuas, conmemorando su victoria, y las calles estaban llenas de risas, vítores, y un sentido compartido de orgullo. Valera, sin embargo, permaneció en las cámaras más tranquilas y privadas de su palacio. El peso del ritual había cobrado su precio y, aunque su cuerpo llevaba las marcas de su terrible experiencia, su espíritu se sentía rejuvenecido. La prueba no solo había reafirmado su fuerza a los ojos de su gente, sino que también le había recordado su propia resiliencia. Se paró junto al balcón con vista a la ciudad, viendo a su gente celebrar, aunque sus músculos todavía dolían por las pruebas. Había una calma en su mente, una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Su mano instintivamente fue al símbolo de su rule, un delgado colgante de cristal que llevaba alrededor de su cuello y que pasó de generación en generación. Ahora se sentía más liviano, como si sus cargas se hubieran aliviado a raíz de su triunfo, mientras se perdía en sus pensamientos. Escuchó una voz familiar desde la puerta, disfrutando de la vista. «John Carter», preguntó, su voz mezclada con la confianza informal que había recibido. Valera se giró para verlo. De pie, con su sonrisa característica, su postura relajada contrastaba marcadamente con la formalidad del palacio. A pesar de su comportamiento modesto, había un respeto en su mirada que desmentía sus palabras alegres. No pudo evitar sonreír al verlo. En el transcurso de la semana su presencia se había convertido en una fuerza fundamental en su vida. De hecho, respondió con voz suave, no es frecuente que tenga la oportunidad de observar a mi gente en celebración. Normalmente tales ocasiones están plagadas de maniobras políticas y apariencias que mantener, pero hoy celebran con orgullo genuino y es humillante. JN se acercó para unirse a ella en el balcón, apoyándose casualmente contra la barandilla. Te lo mereces, dijo, su tono sincero. Tú pasaste por algo que la mayoría de las personas ni siquiera soñarían con intentar, y lo hiciste con todos mirando, sabiendo lo que estaba en juego. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Valera consideró sus palabras, sintiendo un calor en su pecho que no esperaba. Estaba acostumbrada a los elogios de sus consejeros, pero allí había algo diferente en las palabras de John. Tal vez fue porque la había visto en su momento más vulnerable y la había empujado a superarlo.